plataforma para que sepamos cómo nos vamos a manejar. La realidad es que la plataforma todavía va a demorarse, calculan una semana más, pero no más de una semana, ¿sí? Entre unos y otros. ¿Por qué? Porque la plataforma funciona para todos los años, ¿sí? Y los años más complicados para activar la plataforma es primero, porque los cargan de a uno, ¿sí? Entonces es el que más demora. Quizás para el lunes ya tengamos cuartos y terceros, y por ahí un poquito más a media semana tendríamos primero y segundo. Y como justo nos agarra Semana Santa, es muy probable que, bueno, ahí se nos pierda, ¿sí? Entonces toda la semana que viene van a estar como ultimando los detalles. Esto es lo que pude charlar yo con el equipo de coordinación para poder transmitírselos a ustedes. Entonces, ahora vamos a acordar. Ustedes tenían para hoy hacer la trayectoria de la biografía escolar. Sobre esa biografía yo les voy a proponer algo antes de entregarla, ¿sí? Y yo les voy a mandar los últimos textos, porque como la semana que viene, el viernes, es feriado, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos en estos 15 días para no desconectarnos. Así que se me ocurrió hacer como hacerles una propuesta. Pero bueno, ahora vamos a meternos de lleno. ¿Todo lo que mandé por WhatsApp se entendió? ¿Así pasadito? Sí. Sí. Bien. Sí. Quedó clarito así, porque por ahí a veces queda medio confuso, pero quedó bien. Yo tengo una duda. Sí. Vos pusiste que había que leer un texto de Alfonsina Storni, pero no lo mandaste. No, de Alfonsina Storni es lo que compartí. Ese no había que volverlo a mirar. No, el de Alfonsina Storni lo vimos acá, lo que pasa es que ese día estaba muy trabado. Pero que quedé que se los iba a enviar y no lo envié, eso sí. Pero era solo para nosotros. Lo voy a enviar. Igual lo voy a subir a la plataforma, pero lo voy a enviar. Vale. Bien, bueno, para hoy tenían que leer un poquito o aproximarse un poco al texto de Bécquer Suárez, que ahí preguntaban en el grupo si había que leerlo. Efectivamente, sí, estaría bueno que lo hayan leído. Después me borraron todos los mensajes, no sé quién se achicó después. Pero estaba bueno, en realidad yo les decía que se atrevan a leerlo todo, y si no, que aunque sea el primer apartadito o el primer subtítulo, que era el que nos iba a servir para el día de hoy, ¿sí? De todas maneras, como la propuesta para la semana que viene va a ser este texto junto a dos más, entonces se les iba a hacer como más intensa la lectura, por eso estaba bueno que lo pudiesen leer. Vamos a guiar, ahora les voy a poner como un poco de retomar lo que vimos la vez pasada todos juntos, que trabajamos un poquito sobre el posicionamiento didáctico y vimos todo lo que vamos a ver durante todo el año. Y a partir de ahí nos vamos a ir como aproximando y profundizando en algunas ideas. Voy a tomar un Power para que nos sirva de base, ¿sí? Y que no nos disparemos tanto ni nos vayamos por las ramas. Vamos a ver si les puedo compartir pantalla. Chin, chin, chin. ¿Qué hice? No les pude compartir pantalla porque se me fue acá. Avísenme cuando ven. ¿Ahí ven? Sí. Bien, perfecto. Vamos a ver si puedo ponerla desde el principio. Chin, chin. Bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a retomar entonces un poquito de lo que vimos la vez pasada. Lo primero que vimos la vez pasada y compartíamos y construíamos todos juntos era que la didáctica es una disciplina científica y como tal
realiza producciones teóricas. ¿Cómo hace esas producciones teóricas? A través y a partir de investigaciones. ¿Sobre qué? ¿No? Porque tiene que tener un campo de estudio delimitado para poder producir sobre lo que estudia de alguna manera, sobre ese fenómeno que analiza, que va a intentar describir, explicar, comprender según lo que busque, ¿no? Ese objeto de estudio habíamos dicho que era la enseñanza, ¿sí? Podíamos decirle fenómeno de enseñanza, prácticas de enseñanza. Lo que sí habíamos acordado es que la didáctica teoriza acerca de la enseñanza. Y también, no lo dijimos con estas palabras, pero sí tiene una doble dimensión. Esta doble dimensión es, por un lado, descriptiva explicativa. ¿Esto qué quiere decir? Que ese fenómeno que estudia, o sea, la enseñanza, lo va a desmenuzar, le va a decir qué características tiene, cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué lo describe? Lo explica. ¿Qué necesita para llamarse enseñanza? Y nosotros habíamos dicho la otra vez que para llamar enseñanza habíamos dicho que era social, que involucraba 2 o más personas, que estaba en un contexto social, político, cultural. Esto era lo que habíamos hablado la otra vez, y esto es lo que la didáctica respecto de la enseñanza describe, explica. Pero también tiene otra dimensión, la didáctica, que tiene que ver con lo prescriptivo normativo. ¿Se les ocurre qué puede ser? ¿Saben lo que es prescriptivo normativo? ¿Qué podrá ser? ¿Qué les suena? ¿No les suena nada? ¡Ah! Chan, chan. Algo prescriptivo. Y normativo me suena. Dale, Fran. Normativo me suena más como que está bajo cierto control de normas y entonces tiene como cierto o cierto enfoque en algo. Eso se me ocurre. Hay algo de eso, algo que está como normado, decís vos, ¿no? Sujeto a ciertas normas. Claro, eso. Y prescriptivo quiere decir que ya está hablado, o sea, como que ya está hablado, que ya está, no sé, ya está dicho, la propia palabra te lo dice. Bueno, a ver, por ejemplo, el médico, cuando vos vas a una consulta médica, te dice, bueno, tenés el diagnóstico gripe. ¿Y qué te dice? Tomate un ibuprofeno cada 8 horas. ¿Bien? Eso que te prescribe, que es una receta, te lo está prescribiendo. Es decir, te está diciendo qué es lo que vos tenés que hacer si querés calmar el dolor y no tener fiebre y se te va a ir pasando el síndrome gripal, ¿sí? Ibuprofeno cada 8 horas. Eso es prescribir, te prescribe una receta. ¿Qué tenés que hacer para aliviar, ¿sí?, ese síndrome gripal? Entonces, algo de lo que decía tanto Martín como Francisco hay, ¿sí? Porque hay como pautas a seguir. ¿Qué tiene que ver esto con la didáctica como disciplina? Quiere decir que no solo va a explicar y va a describir y va a intentar comprender el fenómeno de la enseñanza, sino que también va a intentar intervenir en esa práctica. ¿Sí? ¿Por qué digo intervenir en esa práctica? Porque va a intentar darte ciertas orientaciones para la acción. ¿A quién le va a intentar dar estas orientaciones? ¿A quién le va a dar? Al docente. Ojo, no dije que son recetas, dije que son orientaciones. Y esto lo aclaro porque ahora vamos a meternos un poco en la historia de la didáctica
Y como vimos en el encuentro anterior, muchas de las cosas que se hablan con respecto a la didáctica es esperar que la didáctica le dé al docente un montón de recetas, como si fuera un manual de cocina, para llevar adelante la propuesta de enseñanza. Y no es este el lugar que le vamos a dar, al menos hoy, nosotros, en el encuadre que estamos compartiendo, a la didáctica. La didáctica va a dar orientaciones, sugerencias, recomendaciones para tu accionar en la enseñanza, pero va a ser el docente quien toma la decisión en función del grupo que tiene, la situación que lo atraviesa, las particularidades que tiene cada uno de sus participantes, de su grupalidad, ¿sí? Y de lo que él mismo piensa como docente, de lo que quiere lograr. Todo esto nosotros lo vamos a ir viendo. Lo importante en este caso es ubicar y posicionar a la didáctica como una disciplina que estudia, comprende, explica la enseñanza, pero que también intenta decirte, mirá, con todo esto que yo estudié, analicé, te recomiendo hacer esto. Vos como docente, tómalo o no, según lo que acontezca en tu situación. ¿Sí? Este es lo que vimos nosotros la vez pasada en términos un poquito más técnicos. ¿Sí? Posicionar a la didáctica desde donde la estamos comprendiendo. Ahora, nosotros nos vamos a meter en la historia de la didáctica, en el recorrido histórico. ¿Y por qué es importante meternos en el recorrido histórico? Porque si alguno leyó el texto de Becker Suárez, aunque sea la primer parte, ¿alguno lo leyó? Yo lo leí, profe, pero Yo leí un pedacito. es complejo igual. Es complejo, sí, pero dice algo con respecto a la historia. ¿Pudieron ver, como darse cuenta a qué refiere o era como difícil? También una cosa que me llamó la atención es que decía que la didáctica comenzó donde otras terminaron, o sea, se refería a otras materias, no lo entendí bien. O sea, Bien, como- bien, Tobías, ¿no Justo es le cierto? iba a leer eso. Sí, sí. Porque no te veo, porque al compartir pantalla los pierdo a ustedes. Sí. Bien, exacto. Dice exactamente lo que dijo Tobías, que la didáctica empieza por donde las otras terminaron. ¿Y esto qué significa? Ahí quedamos como dando vueltas, ¿no? En general, ¿qué pasa con las ciencias, las disciplinas científicas? A ver, tomemos como ejemplo la psicología, así a grosso modo, ¿no? La psicología empieza como pegada a la filosofía, ¿sí? En realidad la filosofía empieza a ir recortando y focalizando el objeto de estudio hasta que finalmente a lo largo de la historia se recorta tanto el objeto de estudio que se construye la psicología para focalizar, ¿sí? A ver, muy burdo lo dije, pero para que se entienda, ¿sí? Empieza como sin tener tanta claridad sobre el objeto de estudio que analiza, ¿sí? Hasta que finalmente se delimita y queda claramente establecida como ciencia con su objeto de estudio. La didáctica es al revés. La didáctica empieza diciendo, yo tengo claro mi objeto de estudio, y es ojo con lo que voy a decir, y es proceso de enseñanza-aprendizaje. Así lo enuncia, ¿sí? Mucho tiempo, siglo XVII, siglo XVI-XVII, ¿sí? Así comienza. Sí. ¿Se puede decir que la didáctica toma de todas las ciencias? ¿Toma algo de todas las ciencias, digamos? Sí, pero no desde el inicio. Y ahora vamos a ver eso, es súper... No, como que ayuda a explicar todas las ciencias, o sea, no sé cómo decirlo. Va a haber algo de eso y está buenísimo, ahora lo vamos a tomar. Como para explicar esto que dijo Tobías al principio, empieza por donde las otras terminan. Las otras ciencias van como a lo largo de la historia delimitando su objeto de estudio. La didáctica al revés,
Empieza con su objeto de estudio delimitado, ¿sí? Yo les voy a pasar a la segunda filmina, a ver si puedo. Así nos metemos ya en la historia. El primer hito, siglo XVII aproximadamente, se instala la didáctica tradicional. Esta didáctica tradicional es la que estábamos diciendo recién con Becker Suárez. Empezó con su objeto de estudio delimitado, ¿sí? Proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué nos iba a decir esta didáctica tradicional, cuyo referente más importante va a ser Comenio, y lo van a escuchar varias veces a este famoso Comenio, porque se lo conoce como el padre de la didáctica? Esta didáctica tradicional va a decir lo que hay que hacer. Y vuelvo a la receta. En esta didáctica tradicional del primer hito del siglo XVII, la didáctica se instala como el recetario. ¿Sí? Doy modelos teóricos preestablecidos que hago en la teoría y que el docente los tiene que aplicar. Esto es cómo se instala la didáctica desde su inicio, ¿sí? Hay una separación tajante entre teoría y práctica, ¿sí? En la didáctica, la teoría es la que establece lo que la práctica tiene que hacer. El docente no opina acá, ¿sí? Es un docente, como dice la filmina, ejecutor. Ejecuta lo que la teoría dijo. Dijo que hay que hacer esto, dijo que hay que seguir pasos establecidos, entonces vos, docente, debés seguirlo. Así se instala la didáctica y por eso fue tan fuerte esta impronta, ¿sí? Y es muy difícil como correrse de ese lugar, porque ¿qué esperamos todos? Las recetas. Pero nosotros estamos parados hoy en el siglo XXI en otro posicionamiento, ¿sí? Vamos a pasar al segundo hito. Miren que pasamos del siglo XVII a siglo XX, principios y mediados del siglo XX, con lo cual la didáctica tradicional estuvo mucho tiempo, mucho, ¿sí? Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo casi pisando el 20, ¿sí? Pero en el siglo XX, ¿qué va a haber? Va a aparecer una didáctica tecnicista. ¿Qué quiere decir una didáctica tecnicista? Que va a intentar, de su objeto de estudio, que era el proceso de enseñanza-aprendizaje, decir que la enseñanza causa el aprendizaje. Y ojo con esto, porque no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que la didáctica tecnicista, y hasta les diría conductista, está diciendo que la enseñanza, siguiendo técnicas y pautas establecidas, causan el aprendizaje. Seguimos en una lógica que separa la teoría de la práctica. Seguimos con la misma lógica de la didáctica tradicional. Nada más que ahora, en el siglo XX, hacia principios y mediados, ya no se habla de modelos preestablecidos, sino más bien de técnicas, ¿sí? De pasos a seguir, aplicar técnicas pautadas, ¿sí? Por ejemplo, paso 1, paso 2, paso 3, y el docente sigue siendo un aplicador de esa técnica. ¿Me siguen? Por eso se la llama instrumental, porque la didáctica va a pensar técnicas para que el docente las lleve adelante. Por ahora, tanto en el hito 1 como en el hito 2, ¿sí? Y a pesar de que pasaron muchos siglos, estamos en una mirada de aplicación, de ejecución, ¿sí? Y de una mirada donde la teoría está absolutamente separada de la práctica. ¿Se ve? Sí.
Bien. Vamos a ver qué pasó entre los 70s y los 80s, que fue lo que ustedes tienen en el texto de Becker Suárez, cuando dice que la didáctica empieza con una gran crisis de identidad. Esto es lo que tienen en el texto, ¿sí? Su crisis de identidad comienza en los 70s, 80s. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Se empieza a cuestionar el paradigma prescriptivo. Se empieza a cuestionar esta separación tan tajante entre la teoría y la práctica, y que sea solo aplicarse. ¿Se ve? Se empieza a cuestionar que eso sea así. Se cuestiona su objeto de estudio, se cuestiona la producción teórica, y dice, hay un autor que ustedes van a leer un poquito más adelante, que se llama Jorge Steinman, que dice que la didáctica empieza a quedarse muda. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento, desde el siglo XVII, venía hablando, diciendo lo que debíamos hacer, los docentes, porque es a ellos a quien está dedicada, pero a partir de los 70 y 80, con esta crisis de la identidad y poniéndose en cuestión tanto su objeto de estudio como su propia producción, se empieza a enmudecer, ¿sí? Porque está cuestionada hasta en sí misma, como disciplina, se la cuestiona a sí misma como disciplina científica. Esto es lo que ustedes tienen en el texto de Becker Suárez, ¿sí? Que se la cuestiona, se cuestiona ella misma. La didáctica como disciplina científica se cuestiona. Bien, esto comienza en los años 70 y 80, desde una mirada un poco más crítica y ya no tanto prescriptiva. ¿Por ahora vamos bien o voy muy rápido? Sí. Vamos bien. Vamos bien. Bien, entonces llegamos a la crisis. Pasamos de la didáctica tradicional a la didáctica tecnicista y nos encontramos a pasados del siglo XX, en los 70s, 80s, con una gran crisis de la didáctica. Que de hecho podemos tomar lo que decía Tobías, ¿sí? Que decía... pero en el texto dice que la didáctica empezó por donde las otras terminaron. Justamente ahora se cuestiona su objeto de estudio. ¿Será proceso de enseñanza-aprendizaje o será solo proceso de enseñanza? De hecho, nosotros lo aclaramos la otra vez, que no es proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son dos fenómenos distintos y diferenciados. Así que imagínense cuánta problemática le habrá generado a la didáctica que se cuestiona a sí misma. En el texto también decía que se cuestionaba por ahí más cómo transcurría y lo que ocurre en vez de la enseñanza del aprendizaje, tipo el transcurso y tipo dice lo que realmente transcurre y cómo transcurre, más que la enseñanza-aprendizaje. Un poco más abajo. Bien, por eso yo puse ahí, cuestiona el objeto de estudio, ¿sí? No solo proceso de enseñanza-aprendizaje, será enseñanza, será aprendizaje, se lo cuestiona, sino como dice Tobías, el propio proceso de producción. Si lo que hace y como lo está haciendo bien. O sea que su propia forma de llevar adelante la producción teórica empieza a cuestionarse. Y ahí entra lo que decía Martín. ¿Por qué digo esto? Se cuestiona tanto que se pregunta, ¿sí? ¿Necesitaré el aporte de las otras ciencias? Sí, necesito el aporte de las otras ciencias, de la sociología, de la filosofía, de la historia misma,
¿Por qué? Porque la enseñanza es compleja, es una práctica compleja y necesita ser abordada desde múltiples miradas. ¿Sí? Todo esto es lo que ustedes tienen en el texto de Becker Suárez, un poco contado más técnicamente, ¿sí? Pero traten de verlo con estos ojos como lo estaba intentando ver Tobías, ¿no? No solo cuestiona su objeto de estudio, sino su propia producción. Si nos ponemos en la última filmina, a ver si la puedo pasar, no puedo. Ahí está. Bien, esta sería como la postura a partir del 2000, ¿sí? Siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, pasamos desde el siglo XVII al siglo XXI. ¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Estamos parados en un paradigma más interpretativo y propositivo. ¿Se acuerdan que hace un ratito decíamos que la didáctica tiene una doble dimensión? Descriptiva explicativa, prescriptiva normativa. Las dos van juntas, van de la mano, es una doble dimensión, no es que tiene una o la otra, las dos. ¿Y esto qué significa? Interpretamos, comprendemos, analizamos la práctica de la enseñanza, pero también propongo orientaciones para esa práctica. Entonces, hoy estamos parados en un paradigma interpretativo propositivo, que significa la producción teórica sobre la práctica contextualizada y dar orientaciones para esas prácticas. Y ya no habla de un docente ejecutor o un docente que aplique, es un docente pensante, un docente profesional, reflexivo de su propia práctica y que construye sus propuestas a partir de decisiones fundamentadas. ¿Dónde van a estar fundamentadas? En eso que la didáctica estudió, validó, legitimó, pero es el docente quien construye sus propias prácticas de enseñanza. Se puede ver cómo se fue como revirtiendo el lugar y se fue reconstruyendo el lugar de la didáctica. Sí. Bien. El texto de Becker Suárez es como una primera aproximación. Entiendo que en la primera parte es más clara que la segunda. La segunda les va a llevar un poquito más de análisis, ¿sí? Y ese texto está complementado con otros dos. Sí, Martín. Profe, le quería preguntar porque dice docente pensante, profesional reflexivo sobre la propia práctica y constructor de propuestas a partir de decisiones fundamentadas. Eso quiere decir que es más o menos lo mismo que el hito 1, que el hito 2, o sea, que basa sus propuestas a partir de normas y prescripciones ya dichas, ¿o no? No, la diferencia justamente está en que la didáctica tradicional te decía la receta, es como, a ver, si para hacer una torta Es así y listo, digamos. no hay forma de modificarlo, pero eso supone que todas las situaciones de enseñanza son iguales, que todos los estudiantes con los cuales te vas a encontrar son iguales, que todas las clases son iguales, que todos los contextos son iguales, cosa que es errónea, ¿sí? Y que todos aprenden de la misma manera, cosa errónea también. Hoy nosotros lo vamos a ver, cuando entremos a analizar enseñanza, vamos a ver qué es lo que caracteriza esta enseñanza hoy. Y vas a ver que una de las características fundamentales es justamente el dinamismo, lo cambiante de las situaciones. Entonces el docente va a tener que tomar decisiones. En cambio en el otro vos no podías intervenir.
¿Era así como estaba pautado o te salía mal? ¿Bien? Esa es la diferencia fundamental, ¿sí? Es de posicionamiento sobre todo. ¿Sí? ¿Hay alguno que tenga, así como Martín, alguno que le haya quedado como una inquietud, alguna duda de lo que vimos hasta el momento? No, yo quería decir algo. Dale, Joaco. Lo que estaba hablando con Martín es como que los profesores ahora pueden planificar la clase y es como que planifican y darlo de una forma, como para que los alumnos puedan entender lo puedan entender bien, digamos. Algo así sería. Exacto, pero ojo. Que pueden meter más técnicas de estudio o más métodos. Claro, a eso, algo así referido. Yo me resisto a hablar de técnicas y métodos, pero vamos a dejarlo por el momento, porque tiene que ver con posicionamientos, pero sí tiene como la posibilidad de intervención, y piénsenlo desde este lugar, pero insisto con esto, ojo, cuanto más herramientas teóricas tengan, didácticas, pedagógicas, sus propuestas van a ser más enriquecidas. Ustedes van a poder decidir mejor qué es lo mejor para ese grupo, para esa situación, para esa institución y para ustedes mismos. ¿Sí? El desafío acá es pensar que hay que tomar decisiones que tienen que fundamentarse. Y esto es lo que les van a pedir de ahora en adelante, cuando ustedes planifiquen sus clases. Bueno, sí, ¿y qué buscas? ¿Por qué hiciste esto y no otra cosa? Dale, Toby. Lo que tendría ahora entonces sería el docente más alternativas para poder llegar a los distintos grupos, que era lo que no pasaba antes. En realidad no es que tienen más alternativas, les dejé de compartir. No tienen más alternativas, sino que está posicionado diferente. Antes el docente no tenía voz, porque estaba separada la teoría de la práctica. La teoría la hace el didacta en la didáctica tradicional. Y el docente ejecuta, no piensa. Hace lo que el otro dijo. En cambio ahora, el docente, ¿sí? El docente aplica su propia didáctica. Interacciona permanentemente, relación teoría-práctica. No es separada, es vinculada. La didáctica es como que lo funciona. Es que es así, porque si no, al separarlas, el docente queda como un mero ejecutor. Si queremos que sea un docente pensante y creador, tengo que darle el lugar que necesita. ¿Sí? Y la didáctica, a partir del siglo XXI, le da ese lugar. La didáctica sigue siendo ciencia, sigue produciendo teoría para ese docente que la necesita, pero pensando que ese docente que la necesita no ejecuta, no aplica, piensa, decide, ¿sí? Con todo lo que la didáctica le puede aportar. Quizás desde este lugar, Toby, digo, tienes más posibilidades de pensar, de comprender mejor, ¿no? De tomar mejores decisiones. Eso es lo que vamos a intentar trabajar durante todo el año, ¿sí? Para que ustedes se posicionen desde ese lugar. Miren que me parece que nos falta, se nos va a cortar, ahí nos volvemos a conectar y la seguimos. Esperen que les corto, así no se nos corta.